Coge tu pan de flauta, ven. Cógelo ahí. Buenos días. Oye, después yo paso por aquí, por la casa. Dime, estoy aquí, mi amor, ven. Buenos días. Cógelo ahí. El pan. Coge tu pan de flauta. Lo primero que recuerdo de San Agustín es que había un ambiente, algo que era nuevo para mí era muy novedoso, un montón de artistas trabajando. Fue como mi primer encuentro con el arte. Fundador de aquí, la primera vez que yo entré aquí, fue trabajando aquí, haciendo esto aquí, construyendo todo con Candelario, él y yo solo. Entramos juntos aquí a construir esto, porque esto era un desierto aquí, vaya, un desierto, no un horno. Hasta el techo era candela, humo, toda esa cosa, porque estas eran las calderas de la tintorería. Estas calderas, vaya, eso fue a partir de un ciclo que hubo que hacer aquí. Limpiar y toda esa cosa, el piso estaba lleno de huecos, lleno de, ¿cómo le llaman? Las calderas que habían aquí, con agua a temperatura alta, esa cuestión, ese hubo que desbaratarla, picarla con una antorcha, una por una, pero un trozo para poderla sacar para afuera, porque no salían por la puerta. Y casualmente, hoy aquí tenemos el compañero que nos ayudó en eso, que fue el Guacho. En los inicios, Candelario había hablado conmigo que le habían dado un local de una lavandería para poder sacarle, ayudarlo a sacar todos esos aquellos equipos, las calderas, etcétera. Y era un local muy grande y lo apoyé en ese momento, sacamos los hierros, limpiamos todo el local. Lo primero que recuerdo de Laza fue Candelario hablándome, o sea, en su casa, bueno, en aquel momento era donde era el teatro de operaciones, todavía no había empezado el taller como tal. Y estábamos en su casa haciendo una reunión para explicar de lo que iba todo el proyecto de los ensayos públicos 2 y 3, que fue El Oído y la Vista, durante la 10ª Bienal de La Habana. Trabajábamos prácticamente en mi casa y en casa de Candelario, atrás del edificio, no teníamos taller. Hasta que después a Candelario, después por el gobierno, le dieron este taller. Y ahí nosotros empezamos a ir conformando el local. Y empezamos a trabajar poco a poco hasta que empezamos a arrendarlo. Lo primero que recuerdo de Laza es el desbarajuste cuando se empezó a armar Laza. Eso antes era la lavandería y se desarmó todo, hasta la cisterna, una cisterna enorme, lo que ahora es el almacén. Generalmente cuando tú llegas a un lugar, empiezas a pedir dónde están los documentos, dónde están los papeles, muéstrame lo que hay. Y entonces cuando le dije eso a Candelario, le dije, bueno, ¿dónde están los papeles de los años anteriores? Y me dijo, no sé, todo eso está ahí. Lo primero que recuerdo de Laza son los momentos agradables que pasé con muchos artistas. Las cosas que viví, las experiencias que adquirí. Como por ejemplo la presentación que hicimos en Marzán con el artista colombiano Alex Morales. Son uno de los momentos grandes para mí, me gustó porque bueno, ahí fue una especie de cambio en mi vida. Estaban haciendo un mural ahí espectacular para
para el comedor de Villamarista y recuerdo que me gustaba el mural, me gustaba lo que estaban haciendo y yo cada vez que podía escapar me iba a mirar lo que estaban haciendo, los cuadros, todo. Recuerdo bien que yo cuando era más muchacho, estuve en el proyecto de las carriolas, con las pinturas que se hizo de pintar las carriolas y después hacer la competencia esa rodando hacia abajo todo el mundo con las carriolas, los pomos de pintura en la calle y haciendo dibujos, garabatos y eso. Y después de terminar toda esa competencia y todo eso, se escogieron varias carriolas y se hizo una pirámide de carriolas que quedó muy interesante. Eso es lo primero que yo recuerdo del proyecto LASA. Todo el mundo decía que eso era una locura, que eso, lo que estaba haciendo Candelario estaba loco. Y mira hasta dónde llegaba la locura, hasta dónde hemos llegado. Había dejado un poco las artes plásticas, que fue lo primero que hice aquí en LASA, y me interesé un poco más por lo que es el audiovisual. Empecé a hacer cosas de animación y me invitaron a trabajar con un artista colombiano, Alex Morales, y lo que hice fue un corto de animación. Haber logrado ese primer trabajo fue muy bueno. Mi vida laboral empieza camino a LASA, que vengo en bicicleta todos los días, y cuando llego acá siempre tengo muchísimas cosas que hacer. Lo mismo hago fotografías, que salgo por San Agustín a hacer filmaciones, que se producen audiovisuales de diferentes géneros, se hacen cosas documentales, se hacen reportajes, se hacen muchísimas cosas. Así que paso tiempo o filmando, o editando, o escribiendo algo, o haciendo fotografía, o apoyando a alguien en algún proyecto. Pero siempre es bastante dinámico, es una cosa que no es rígido, es una cosa que cambia todo el tiempo. Tengo que arreglar esto. Yo caminaba en 3 patas, han echado una segunda. Y Candelario me dijo, ¿pero para qué tú me quieres a mí aquí? Dice, Mario, yo te quiero a ti. Ven para acá. Digo, ¿cómo estoy? Dice, sí, como tú estás. Te sientas en una silla ahí. Bueno, así fue, una silla casualmente igual que esta helada. La encontré no sé dónde, y la traje y yo me sentaba en la esquinita esa ahí. Y poco a poco fue caminando para allá, haciendo cosas, boberías, esas cosas. Hasta llegó un momento que ya estaba dando como una pala, pico y pala ahí. Y me fui mejorando. Yo aquí empecé incluso a conducir. Yo era chofer de Aurelia y el carro único que había aquí era ese. Y era para todo. Estoy aquí trabajando en Tedecito, me gusta esto. Darle mantenimiento a los equipos ahora aquí, en el LASA, toda esa cuestión de cuando vienen de las obras, me pasan por mis manos, yo le doy mantenimiento, le echo aire, lo pongo en condiciones, se guardan en el almacén y posteriormente vuelven otra vez para allá y después vuelven para los tamales y esa cuestión eso. Incluso a veces asumo estas reparaciones de algunos equipos que puedo repararlos, que se le ponen los carbones, los portacarbones y esas cuestiones para incluso la carpintería, que es donde utilizan más las lijadoras y esas cosas que son eléctricas, y yo las reparo. Hice muchos trabajos, el de genética, que fue el parque grande aquel que él hizo, que tiene un terreno de pelota, de deporte para todos los muchachos de ese barrio, que tuve que emparejar terreno, cargar con la grúa piezas pesadas y hacer como un parque ahí. He trabajado en bienales con él. En la bienal aquella, no me acuerdo cuál bienal fue, que le movía los contenedores de los contenedores de aquellos que eran de mucho ruido. Me acuerdo creo que era un artista francés, me parece. No siendo trabajador, pero bueno, siempre he tenido un vínculo con él, porque siempre nos ayudábamos y siempre estaba al tanto de cualquier cosa que él le hiciera falta. Él contaba conmigo y yo siempre lo apoyé. En estos momentos me estoy desempeñando como chofer de Candelario, el director del proyecto LASA San Agustín. Siendo chofer también cumplo varias funciones de trabajo, no solamente manejarle a él, también apoyo en cosas de pintura, cosas de arte, albañilería, apoyo a la carpintería, nos ayudamos mutuamente, somos una familia LASA.
Mi trabajo es pintar. Recuerdo que trabajé con Ernesto. Fue mi primera experiencia de la pintura. Trabajé con Simona. Salimos una noche en el camión. En esa noche nosotros teníamos que ir captando personas que fueran subiendo al camión como si fuera un intercambio de cultura. Fue así algo, no sé cómo definirlo, pero un poco surrealista. Por primera vez que yo estaba en contacto con artistas, con este mundo, ¿no? Yo era bióloga de formación y nunca había estado tan cerca del arte como tal, de la producción artística y mucho menos de este tipo de arte al que uno normalmente, los ciudadanos comunes no están acostumbrados, ¿no? Estamos más acostumbrados a ir a una galería, a ver una exposición de, no sé, de cuadros, de esculturas. Y entonces, nada, ese primer encuentro con Candelario y Aureli explicando de lo que iba a ser la Bienal, de la cantidad de artistas que venían, me parecía algo así como lejos de lo que siempre había visto, ¿no? Pero me pareció al mismo tiempo muy interesante y me atrapó, y también me atrapó la idea de que, bueno, también en mi principio mi idea también era un poco también enriquecerme desde el punto de vista personal también, porque iba a trabajar con un artista que venía de Francia y que, bueno, iba a tener la oportunidad de practicar el francés. Llegué a Lhasa sobre todo con muchas ganas de hacer algo diferente. Me modifiqué, o sea, en muchos aspectos de mi vida personal también, o sea, me abría a muchos cambios, a muchas cosas que antes las veía como más tabú y la veía de otra forma más retrógrada, por decir. Mi rol en Lhasa hoy, bueno, es un poco diferente del rol en Lhasa, de mi rol en Lhasa al principio, desde cuando empecé, ¿no? Cuando empecé trabajé más en la parte artística, tuve un papel más importante en esta parte del acompañamiento de los artistas que decía anteriormente, pero ahora también estoy trabajando en la parte de los contratos. Bueno, como Lhasa se autosustenta, o sea, a partir de los mismos contratos que realizamos es que podemos también costear todo lo que hacemos de arte participativo. Yo también trabajo en la parte de los contratos. En esa parte me dedico a un poco la gestión comercial. Trabajo presentándole a los clientes los presupuestos, todos los diseños y toda esta parte, preparando el dossier que se va a presentar en los representantes, que después van a aprobar, bueno, todos los proyectos que se hacen con las diferentes empresas. Creo que he traído un poquito de alegría. Cande me dice que hace años que aquí nadie lograba unir a todo el mundo a la hora del almuerzo. Yo empecé aquí hace 2 años y tantico. Y me dice que hace rato que eso no sucedía. Es decir, que yo me siento, comparto con los trabajadores, se sientan y comparten todo el mundo juntos, antes todo el mundo almorzaba por su lado. Ya no hago el café porque siempre hay un compañero que me lo adelanta. Me tomo mi café, me fumo mi cigarrito, converso, no sé qué. De ahí salgo a buscar las cosas que me pueden hacer falta para el almuerzo, el sazón, el grano, lo que me haga falta. Cuando las sesiones públicas estaba yo sola y tenía que cocinar para 100 y pico de personas. Yo sola, desde por la mañana hasta por la tarde ya que se terminaba. Eso fue un reto bastante porque no es lo mismo cocinar para 20 personas, para 15, que para 100, y era almuerzo y comida.
Hablando de chispa. ¿Qué vuelta? ¿Qué hay? ¿En qué anda? En la papucha. ¿Qué picadillo hay? No. No hay picadillo. No ¿Qué es es lo que hoy. hay hoy? No es hoy. A mí. Pollito. No. Buenos días, mamita. Hola, mami. Hola. ¿Cómo tú andas? Ay, tú sabes la luchita. No, no soy la misma desde que estoy en LASA. Primero porque los obreros son personas muy afables, son personas de buenos sentimientos que te acogen bien. Y yo venía a incorporar algo y yo decía, bueno, yo no sé nada del sector artístico, ni me imaginaba cómo podía ser trabajar aquí. Y lo otro que te quiero decir es que yo llegué a LASA en un momento difícil de mi vida, porque tenía que decidir entre trabajar y cuidar a mi mamá. Y para mí lo primero era cuidar a mi mamá, y realmente le agradezco todo el tiempo que él con esta situación pues me haya dado empleo. Entonces yo pienso que sí, que a partir de que me incorporé a LASA fui otra persona diferente. Primero porque conocí a artistas que no conocía. Segundo, porque me di cuenta que existía la posibilidad de que alguien quisiera emplearte, aunque tú estuvieras lleno de problemas personales, que eso podía ser. Y lo otro que me hizo cambiar fue que un día vino Candelario y me dijo, yo necesito que tú trabajes sola en la oficina, porque no logro hacer un equipo en esta área de trabajo. Y yo le dije, yo no sé nada de impuestos, ni de ONAT, ni de declaración jurada. Y simplemente me dijo, bueno, necesito que aprendas. Y aprendí. Los pagos, me hace falta ahí los últimos pagos de los artistas. ¿De los de Mayabeque? Sí, de Mayabeque. Cuando conocí a Candelario, estaba yo pasando el servicio social. Eso fue un choque duro porque siempre fui una persona insegura, gracias a Dios no lo soy, ¿no? Pero era muy inseguro y yo decía, tremendo, dejar esto que lo conozco y más o menos yo aprendí a dominarlo para algo que no sé qué va a hacer. Pero nada, me llené de valor así y me fui, vine para acá, para LASA, y cuando entré no sabía hacer ni papá. Había un arquitecto aquí, César, estaba acá, y yo más o menos ahí me pegaba a él, lo miraba a ver qué hacía en el sketch, y estuve como que 6 meses a prueba. 6 meses ahí que miraba, hacía las cosas de ejecución, trabajaba en la ejecución, más o menos cositas que ponía Candelario y lo que iba aprendiendo. Y a los 6 meses me dijo, coge tu primer diseño. Fue el experimento de empezar a aprender de verdad lo que era diseñar y más que nada, después empezar a hacerlo. El reto más grande al que me he enfrentado aquí en LASA en materia de arte fue hacer el 14 LAM. O sea, ese proyecto Cande me dijo, quiero hacer esto, vamos a hacer esto. Yo decía, bueno, está bien. Y empezó el diseño, empezó la conceptualización de 14 LAM y así nos metimos en la fábrica, en la empresa, con la tropa de Lancomé y ahí lo pegamos. Y después de eso no bastó el diseño, es que nos pegamos, ¿qué? 2, 3 madrugadas en el Wilfredo Land levantando ese edificio. En tiempo récord se hizo ese edificio. Yo recuerdo que cuando entrevistaban a Cande le decían, ¿cómo te hiciste en 3 días? Creo que la capacidad que adquirí con Candelario de no decir que no. A las locuras que aparecen, a los retos que aparecen, a las ideas que surgen. Que a veces yo digo, Cande, eso es una locura. Y él siempre dice, si se puede, dale, vamos, dale que tú puedes. Y después yo digo, bueno, cuando lo veo terminado, digo, bueno, definitivamente se pudo. Definitivamente se pudo hacer. Aprendí mucho a hacer losa, de resina, de enchape, cerámica. Aprendí cosas con la gente de albañilería, con los albañiles. Son las cosas que yo siempre he trabajado, que son las más fuertes que yo he hecho, sí, es eso. Un tiempo estuve haciendo losas, que fue las losas que se hicieron en el proyecto del City.
que se pusieron en todos los muros del sitio. Le puse buen interés y lo aprendí bien. El primer proyecto así que recuerdo fue el de la chivichana, pero después están los de los sentidos, el de los panes de colores, ese tenía que ver con el gusto. Los refrescos de colores raros, y la gente no se lo quería tomar. Y ya sí, cuando se fue a hacer Maxan, entonces ahí nos involucramos un poquitico más en el mismo proceso de Maxan. La gente que estuvo haciendo Maxan se quedaron aquí en la casa. Y ahí sí participamos como artistas, por ejemplo. Porque mientras tanto uno estaba como apoyando la cosa, como participando de lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero ahí fue un poquitico más... Eso fue cuando la Bienal en el 2011. La gente se acostumbró a cada cierto tiempo ver algo diferente. Yo me acuerdo que al principio, cuando LASA empezó, la gente salía, los artistas salían con una cámara en la mano y venía la policía, porque la gente llamaba a la policía y de hecho de eso hay unas cuantas experiencias con eso. Ya no, ya es diferente, ya el pensamiento de la gente ha ido cambiando con el tiempo. Parece una cosa sencilla, parece una bobería, pero son cambios en la mentalidad de la comunidad gracias a eso, a las cosas que se han hecho con LASA. Está bueno eso. Hay que olerle, parece una niña. Esta muchachita, ¿te acuerdas de esta también? Esa más nunca la he visto. Sí, ella está en un grupo de danza, trabajando en un grupo de danza y esas cosas. La experiencia que le he aportado yo a LASA en mi formación y de mis habilidades acerca de la historia. Yo diría que ese caminar constante por todas las calles de San Agustín, eso se refleja en LASA, por ejemplo, en las acciones artísticas que se hacen, los proyectos, muchos proyectos que han hecho muchos artistas. Eso se refleja así. Yo digo que mi vida ha cambiado muchísimo, porque LASA ha sido para mí como una especie de... Es como algo así como bueno, si lo llegáramos un poco a simplificar un poco la palabra, como así como un gen de transformación, ¿me entiendes? Que ha transformado mi vida, que me ha llevado a mí a ser una persona de pensamientos mucho más claros, donde pongo en función mucho lo que es la enseñanza, el conocimiento artístico. Yo diría que uno de los mayores retos para mí fue enfrentarme a la presentación que hicimos en la Casa de la Cultura de Arroyo Arenas, que fue cuando la Bienal. Fue un gran reto porque fue una especie de intercambio, algo de lo popular a lo fusión de lo clásico, de cosas clásicas y esas cosas en la danza. Eso lo aprendí porque también tuve la experiencia de pasamos un curso con un artista de arte contemporáneo y eso fue una experiencia muy bonita. Aprendí muchas cosas ahí. LASA tiene una amplia variedad de proyectos, desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista productivo. Desde el punto de vista artístico están las sesiones públicas, los ensayos públicos, los preparativos para la Bienal, las secciones aquí y al lateral las últimas noticias. Mira para acá, que vamos a poner entonces LASA aquí a la derecha las últimas noticias. Vamos a poner el corrido, uno sí, uno no. Y vamos a cambiar esta parte de la...
que haría algo como esto. Mi misión en LASA consiste en construir el proyecto Guaso, que es lo que realmente mi razón de ser aquí es Guaso, que es un proyecto para la comunidad, donde se pone la mayor cantidad de información para las personas de manera gratuita, fácil. Tratamos de que algo tan sencillo como un teléfono, un tablet, las personas andan por la calle y puedan conectarse, tener contenido educativo del territorio, tener descargas, música cubana, tratando de salvar un poco nuestra identidad. Todos los días aquí es un reto. Tengo que unir la programación con el arte, con la creación, un diseño mucho más atrevido, mucho más único. Crear cosas que de una manera que no me había imaginado. Cuando yo entré aquí no tenían red, no tenían internet, y yo, como el área que me corresponde, a tratar de que eso se lograra. Pusimos red, pusimos internet, pusimos un chat, correo, hicimos un proyecto WhatsApp, una biblioteca para LASA. O sea, tratamos de organizar la información, que era algo que era necesario. Un día, por coincidencia, Candelario habló conmigo y fue a mi casa, somos vecinos hace años, y fue a mi casa, habló conmigo y que le hacía falta vender un chofer mecánico con él para acá, y ya, empecé con él ahí. El contenido fundamental mío es el chofer, pero dentro del chofer se hacen muchas gestiones, comprador, se hace de estibador, depende de lo que Candelario te manda hacer, porque no solamente manejar la camioneta. Con Marcelo mismo, cuando hicimos el edificio ese que se hizo entre 250 y 37, con el americano, con el problema de la pelota famosa aquella, con la muchacha que vino a bailar arriba de la camioneta a las 12 de la noche en San Agustín. No, anécdotas hay muchas, hay bastante, con los, ¿cómo se llama? Con otros artistas también, con los colombianos también. ¿Le quieres contar a la cámara qué fue lo que pasó con tanta lluvia? La lluvia que nos afectó todo el trabajo que estábamos haciendo, pero bueno, de todas maneras, hoy estamos, lo vamos a lograr, vamos a salir adelante. Y trabajamos bajo lluvia, se trabajó muy contento, muy eso. Y el día que se fueron también se fueron bajo la lluvia, que sí, fue una semana muy, y de sol a sol. No, esa experiencia sí me quedan cosas bonitas, porque conoce a gente que no conocía, conoce anécdotas que ellos también le han pasado en la vida, porque no son solamente llegaron aquí y ya eran artistas, ¿no? Un día de Amaury en LASA, mucho sudor, que trabaja muchísimo. De todo, aquí hay que hacer de todo, tienes que ser multifacético. Lo mismo cristalería, bañilería, carpintería, pintura, de todo. No, si me dan la llave de LASA, con mucho gusto y mucho eso, se la devuelvo nuevo a Candelario. Hacer una bienal gigante que tenga pero que se hagan aquí en San Agustín, que todos los artistas que participan en el mundo, que vengan aquí. Aquí hay espacio suficiente, hay motivo suficiente para hacer algo lindo. Ahora, por ejemplo, que pintamos ese mural allá afuera, en un lugar que estaba feo, sucio, deshecho, los muchachos pasan, se retratan, la gente lo ve que esta es una cuadra que viven artistas. Y cuando nosotros hagamos acciones como esa, por ejemplo, reparamos la Casa de la Cultura de aquí de San Agustín, que estaba eso feo ahí, esas acciones son las que hacen que la gente sienta que el proyecto LASA es de San Agustín. Me gustaría hacer otros sistemas para mejoramiento de LASA. Por ejemplo, me gustaría hacer un intranet donde podamos publicar todas las cosas que se hacen en LASA, pero un intranet de San Agustín. Yo quisiera un poco como que insertar más lo que es el arte danzario, la danza, porque un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Me gustaría que fuera conocido más allá de los límites de San Agustín, por las obras que se hagan fuera de San Agustín, aunque se le ponga el cuño LASA. Aunque se haga en Centro Habana, tenga el cuño LASA. Y LASA pertenece a San Agustín. Donde la gente pueda sentarse, compartir, que la misma comunidad puede utilizar como espacio cultural, digo entre comillas, porque puede ser social, cultural, de todo.
Eso sí me gustaría que existiera. Para mí LASA es un camino. LASA siempre va a tener futuro. Porque siempre hay cosas nuevas. Se trabaja siempre con gente nueva. Prometedor, hay bastante trabajo, hay que sacrificarse, pero se ven los logros. Bueno, cada día prosperando más, siendo más grande cada vez. Antes nosotros no teníamos ni económica, ni arquitectos, ni nada, y ahora sí tenemos todas esas cosas. Yo lo veo muy bien. LASA en el futuro está bien, se ve bien porque se está creciendo, cada día, cada año se hace más contratos y se ve el desarrollo y el venir de LASA. El futuro de LASA es LASA. Es la política que ha llevado hasta ahora, su estrategia de funcionamiento. Ese es el futuro de LASA.